él está aquí en México, en el CICESE, Rafael Kelly, ya tiene años en el CICESE, debe ser, yo creo que debe tener unos 60 años el señor, 60, entre 60 y 70 años. Rogelio Lozano, que también debe tener entre 60 y 70 años. Romeo Ortega, Carlos Canudas. Bueno, todos esos son mexicanos. Romeo Ortega está en Francia, ¿no? ¿Quién? Doc. ¿Romeo está en Francia? Romeo está en Francia, Carlos Canudas también, Rogelio Lozano, Antonio Loria, y así varios mexicanos están en la France. Y muy buenos libros, muy buenas aportaciones. Sí, la verdad que sí. Bueno, entonces aquí ya a manera de repaso para que vayan viendo cómo se obtiene ahora el modelo dinámico de un sistema de 2 grados de libertad. Este sistema lo han de conocer muy bien, que es el sistema llamado como carro con péndulo invertido, ¿sí? El carro tiene una masa M mayúscula, el péndulo tiene una masa M minúscula, el péndulo tiene un centro de gravedad, el péndulo dibuja su posición o la posición del centro de masa o la posición del péndulo según donde se quiera medir, pues es respecto de la vertical punteada que está sobre el eje y su coordenada generalizada es teta. Cuando se le aplica una fuerza al carro, pues este se mueve en la dirección de X únicamente. A este sistema se le llama, se le dice que es subactuado porque solamente el carro que tiene masa M mayúscula es actuado pues o accionado. Solo sobre él se ejerce una fuerza y esa fuerza puede ser controlada. ¿Están de acuerdo? O sea, esa fuerza no es nada más darle un empujón o introducirle una rampa o qué sé yo, sino que puede ser controlada de tal manera que haga algo. Aquí el objetivo de control, digamos, el interés de los controleros ha sido poder controlar la posición vertical del péndulo, mantenerlo en la vertical independientemente de las perturbaciones que haya o a las cuales esté sujeta el vehículo. Y hay muchos estudios y muchas leyes de control en el que el péndulo parte de la posición eh, de equilibrio estable, que es decir, el péndulo está hacia abajo, y entonces una ley de control pues hace que el carro oscile de un lado para otro, hace que el péndulo empiece a oscilar y cuando el péndulo está cerca de cierta región cercana a teta igual a cero, en ese momento conmuta a otra ley de control para que lo mantenga ahí, ¿sí? Y después ya viene uno y le empuja. Pueden ver muchos videos en YouTube del carro con péndulo invertido para que vean cómo lo controlan. Inclusive hay hasta con doble péndulo invertido. Y ahí pueden ver cómo juegan con con los diferentes eslabones. Es muy interesante. Y bueno, para poder hacer eso, previamente hay que modelarlo, hay que obtener las ecuaciones diferenciales, el sistema de ecuaciones diferenciales, y entonces empezar a analizar sus propiedades. Ustedes dirán, bueno, pues yo ¿por qué tanto, verdad? Si yo solo quiero ser especialista en mecatrónica. Bueno, créanme que la especialidad al ser ya como un posgrado, pues de alguna manera ustedes se tienen que distinguir del resto de los ingenieros por más buenos que sean. Ujú. Es decir, un ingeniero, así tenga 15 o 20 años, si él no ha estudiado esto, pues ustedes tendrán de algún modo alguna ventaja, ¿no? Alguna ventaja competitiva, alguna habilidad técnica que los distinguirá para hacer otro tipo de estudios, para que eventualmente con la experiencia del ingeniero de 20 años puedan llegar a la misma conclusión que él, pero que le llevó 15 o 20 años llegar a ella, ¿no? O decirle, mira, sí es correcto lo que dices, pero hay un detalle. Cuando este sistema está sometido a estas perturbaciones o trabaja bajo estas condiciones, sucede esto. Y esas son las cosas que a veces en el taller no entienden por qué no funciona, ¿no? Pero ¿por qué no funciona? Si funcionaba bien, pues es que probablemente por ser un sistema no lineal esté trabajando en una zona eh,
donde los fenómenos o algunos fenómenos son mucho más evidentes que otros y entonces, pues, presenta algún tipo de anomalía. Son detallitos que hemos llegado a platicar con algunos colegas del área de automatización, sobre todo ingenieros mecánicos, que dicen, oye, yo detecté esto, ¿por qué crees que sea? Y ya lo platicamos y van y lo confirman, ¿no? Dicen, es cierto, ¿eh? Y me devuelven, me dicen, sí, vale la pena hacer una simulación antes para ver cómo se comporta este sistema bajo ciertas condiciones, no sé, ciertas condiciones de velocidad o de frecuencias o de fricción o de temperaturas o qué sé yo, ¿no? Bueno, eh, miren, aquí Rogelio Lozano en su libro, en este capítulo en particular donde modelan este sistema de 2 grados de libertad, como pueden ver, el carro se mueve en una coordenada generalizada que es X y a su vez el péndulo que está montado en el carro se mueve rotacionalmente un ángulo teta, ¿va? Las dos masas pueden ser descritas únicamente por la posición o por la coordenada generalizada este, que están asociadas según aquí el dibujo. Esas coordenadas son independientes porque el carro, para conocer la posición del carro no necesitamos conocer teta, basta con conocer su posición X. Y para conocer la posición del péndulo montado en el carro no necesitamos conocer la posición en X necesariamente, basta con que conozcamos teta. Entonces, como pueden ver, es un sistema de 2 grados de libertad donde las coordenadas generalizadas en este caso es teta, que es una coordenada rotacional, y X, que es una coordenada traslacional, es una variable traslacional. ¿Va? Entonces aquí dice, bueno, de acuerdo a a la formulación de Newton, o la segunda ley de Newton, yo tengo esta posición. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos hecho para el péndulo? Esta formulación calculábamos la XC y la YC que describían la posición del centro de masa del péndulo. ¿Ok? Aquí en este caso hay una pequeña variación. XG, que es la coordenada en X del centro de masa, pues es L seno de teta, obviamente. L seno de teta, la longitud de esta L, por el seno de teta me da la proyección del péndulo en la coordenada X, pero además, si el carro se mueve en la dirección de X, pues también hay una coordenada X. ¿Están de acuerdo? Es decir, si el carro se mueve X unidades y como el péndulo está montado en el carro, pues entonces debo considerar esa coordenada en la posición del centro de masa del péndulo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se supone que tenemos un marco fijo a partir del cual nosotros vamos a medir la posición en X. Cuando el centro de masa, que no está aquí dibujado, pero se supone que el carro tiene un centro de masa, que se supone que podríamos hacerlo coincidir con el eje, con la coordenada cero del eje X, pues entonces cuando el carro se mueva hacia la derecha, vamos a decir, pues tendrá una X positiva y si se mueve a la izquierda, tendrá una coordenada en X negativa, ¿va? Y como el péndulo va montado en él, pues entonces siempre tenemos que considerar el desplazamiento traslacional en X más lo que haya girado el péndulo en el ángulo teta. ¿Ok? Entonces estas posiciones, XG y YG, son importantes. Aquí hace el análisis de, bueno, aplica la segunda ley de Newton y finalmente llega a esta primera ecuación, que es la que modela el carro y la cual es igual a la F, que es la fuerza que se le aplica al carro. Y luego sigue haciendo su análisis para llegar finalmente a la segunda ecuación del sistema, que es la asociada al péndulo. ¿Ok? Bien. Pero eso me interesa más porque eso es lo que vimos en clase. Observen que aquí, como ya tenemos dos masas, tenemos que calcular dos energías cinéticas. La energía cinética del carro, o sea, de la masa M mayúscula, es evidente que es un medio de la masa mayúscula por x punto al cuadrado, ¿ok? Y la energía cinética del péndulo, pues ya lo habíamos platicado, ¿se acuerdan? Era un medio de la masa del péndulo por la velocidad al cuadrado, ¿se acuerdan de la v?
la cual era igual a xc punto al cuadrado más yc punto al cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok, aquí está. Ok, un medio de la masa por v al cuadrado es lo mismo que decir un medio de la masa por la componente de velocidad en x más la componente de velocidad en y. Ok, esto ya sabemos que xc punto al cuadrado más yc punto al cuadrado es igual a v cuadrada, que es la velocidad tangencial del centro de masa. Ok, esta es la energía cinética traslacional del péndulo más la energía cinética rotacional de ese mismo péndulo, que es el momento de inercia ahí, por la velocidad angular al cuadrado, ¿va? Y bueno, obviamente un medio de todo eso. Y vuelve a decir, donde xg es esto y yg es esto. Es lo mismo que arriba, ¿va? Entonces, si nosotros derivamos xg, vamos a obtener una expresión. Si derivamos yg respecto del tiempo, vamos a encontrar una expresión. Si esas las elevamos cada una al cuadrado y las sumamos, nos va a dar lo que les había llamado v cuadrada, que es la velocidad tangencial del centro de masa. Bien. Bien, eso es, son varias operaciones que en este momento quiero omitir. Solamente quiero plantearles pues el enfoque, cómo se aplica para poder obtener la energía cinética 1, la energía cinética 2, que es la del carro y la del péndulo. Se suman esas dos energías cinéticas y entonces ya tenemos la energía cinética completa de todo el sistema. ¿Ok? Y ya tenemos ahí la energía cinética. Ahora hay que calcular la energía cinética, perdón, la energía potencial del sistema. Como el carro no sufre variación, no cambia su altura respecto de la superficie sobre la cual reposa, pues entonces la energía potencial de ese carro es igual a cero, ¿va? Porque vamos a tomar como referencia el piso donde descansa, ¿ok? En cambio, la altura del centro de masa sí está cambiando continuamente en el eje Y, ¿ok? Por lo tanto, la energía potencial del carro va a ser igual a cero, por simplicidad, y la energía potencial del péndulo va a estar definida de esta manera, ¿ok? mgl coseno de teta menos 1, ¿sí? Esa es una manera de expresarla. De tal modo que que L coseno, perdón, el coseno de teta menos 1 representa la altura que se multiplica por L, que es la longitud al centro de masa del péndulo, ¿va? Cuando teta, es decir, si cuando teta valga cero, que significa que el péndulo está completamente en su posición vertical, ¿va? En su posición de equilibrio inestable, ¿va? En ese momento, el coseno de teta, que es cero, va a ser igual a uno, ¿ok? A uno. ¿Dónde estaba? Va a ser igual a uno. Me perdí. Aquí está. Va a ser igual a uno. Coseno de cero es igual a uno menos uno, cero. Significará que cuando el péndulo esté completamente en su posición invertida verticalmente, va a valer la energía potencial cero, pero cuando esté en su posición vertical pero de equilibrio estable, el coseno de 180 será menos uno, lo cual significará que la energía potencial será igual a menos 2 mg L. ¿Va? Bien, solamente entonces el péndulo tiene energía potencial porque su centro de masa varía, la altura del centro de masa varía respecto de una referencia, ¿ok? Y bueno, ya tenemos la energía cinética completa, ya tenemos la energía potencial completa del sistema, obtenemos el lagrangiano, que es energía cinética menos potencial, hacemos la resta, ¿va? Ahí está, y luego aplicamos las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿recuerdan? Bien, al aplicar esas ecuaciones tenemos que aplicar una por cada variable, y aquí está. Por ejemplo, primero obtienen la derivada parcial del lagrangiano respecto de x punto, y luego respecto de x, ¿sale? ¿Sí? Y luego a esta ecuación la van a derivar respecto del tiempo. Yo creo que lo hacen acá más abajo.
Pero observen pues que lo hacen respecto de la primera coordenada generalizada y lo hacen respecto, el mismo lagrangiano, respecto de la segunda coordenada generalizada que es teta, para finalmente llegar a estas ecuaciones. Bien, esto es importante. Todo sistema Euler-Lagrange tiene esta estructura. Tiene una matriz M que depende de Q multiplicada por la aceleración. Esta matriz M es comúnmente llamada matriz de inercia. Luego viene una matriz que se le llama matriz de Coriolis y de fuerzas centrípetas, que depende de Q y de Q punto y que además está multiplicada por el vector de velocidades o de velocidades generalizadas. Y por último, un vector de pares gravitacionales. Esto igual a tau. Es decir, de tener dos ecuaciones, aquí se las voy a presentar. Por aquí estaban las ecuaciones. Mm, yo he visto las ecuaciones. Aquí están, miren. Aquí están las dos ecuaciones que describen al péndulo, al carro con péndulo invertido. Pero también las había visto aquí. Mm, bueno, si ustedes multiplican esta m por la aceleración y esta c, que es la matriz de Coriolis, por la velocidad, y, perdón, si ustedes suman y luego esta g, entonces les va a dar las mismas ecuaciones que habían obtenido acá arriba por el método de Euler. Esta es una ecuación, esa es la ecuación del péndulo y esa es la ecuación del carro, ¿va? Como pueden ver, estas dos ecuaciones diferenciales que en su conjunto modelan el comportamiento del carro con péndulo invertido, observen que están fuertemente acopladas. Si bien esta primera ecuación, que es igualada a la fuerza, porque solamente en el carro se aplica la fuerza, si bien se supone que es del carro, observen que el movimiento del carro también se va a ver afectado por el movimiento del péndulo. ¿Sí ven? Y observen que la Sí, ecuación, claro. y observen que la ecuación que describe el movimiento del péndulo va a depender. mm, caray, así, aquí está. Va a depender de la velocidad, va a depender de la velocidad del carro. Eso significa que este sistema está acoplado. Y en la práctica lo podemos ver. Si ustedes tuvieran ese sistema, imagínenselo en un riel, y y vamos a suponer que la fricción es muy baja y que el péndulo la masa del péndulo es relativamente o suficientemente grande para que cuando lo lleven en una posición y lo suelten, el movimiento del péndulo se ve reflejado en el carro que también va a tener un movimiento de vaivén hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Están de acuerdo conmigo? Es decir, el sistema está en reposo. Ustedes levantan el péndulo, lo sueltan y el movimiento del péndulo le va a transmitir movimiento al vehículo, al carro. De igual manera, si ustedes mueven el carro y no mueven el péndulo, el movimiento del carro va a generar un movimiento de oscilación en el péndulo. ¿Sale? Ese tipo de comportamientos, si ustedes programan y resuelven este sistema de ecuaciones diferenciales en MATLAB, les va a dar ese comportamiento. Bueno, entonces quédense con esta imagen de una matriz de Coriolis que perdón, una matriz de inercias que multiplica aceleraciones, una matriz de Coriolis que multiplica velocidades y un vector de pares gravitacionales igual a un vector de pares o de fuerzas generalizadas. En este caso, como pueden ver, solamente hay fuerza en F, que es la que se le aplica al carro, y hay cero fuerza o torque aplicado en este caso, en este sistema, aplicado al péndulo. Bueno, después hacen algunos análisis adicionales de las propiedades, validan de algún modo las Doc, propiedades del sistema, perdón, nada más ahí tengo la duda que es, no recuerdo qué son los de las fuerzas de Coriolis. perdón.
Que no recuerdo cuáles son las fuerzas de Coriolis, no sé, allí en la matriz. Sí. Sí, bueno, bueno, las fuerzas de Coriolis son un tanto difíciles de, al menos por mí, de explicar, porque son fuerzas que se generan en el interior, digamos, fuerzas internas que tienen, que son no lineales y que tienen diferente comportamiento dependiendo del punto de vista que se le vea, ¿sí? Aquí mismo en esta matriz de Coriolis también están incluidas las fuerzas centrípetas, que son las que jalan al objeto cuando está rotando, hacen que el objeto tienda a ir hacia el exterior de manera radial. Esas fuerzas pues son las que están contenidas finalmente en esta matriz. ¿Ok? Bien, hasta aquí quería yo mostrarles básicamente cómo se aplica el enfoque de Euler-Lagrange para obtener el modelo dinámico de un sistema mecánico de 2 grados de libertad y cómo ya después que tenemos esta estructura, esta que está aquí, pues esta estructura se explota y se explora para poder entender qué sucede, ¿verdad? Para poder entender, comprender las propiedades de cada uno de sus elementos y en función de eso, después de entender bien qué sucede qué hay con todas estas matrices y vectores, pues entonces una vez que se entiende cómo funciona, cómo es, pues entonces poder proponer esquemas de control, pues que lo controlen, ¿no? Dicho, bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos con esta parte. Si tienen algún comentario o duda, avísenme. Bien, si no hay comentarios o dudas, continuamos. Bien, este es el libro de Kelly. Kelly eh, describe con mucho detalle el modelado dinámico de un robot planar vertical de 2 grados de libertad. Él le llama el Pelican, es un robot que ellos diseñaron, construyeron y tienen ahí en su laboratorio en Ensenada y con el cual pues han hecho muchos experimentos y si van y revisan tanto los libros y papers de Kelly y sus estudiantes pues van a ver este robot ahí. Bien, de nuevo lo que quiero es mostrarles eh, de manera resumida cómo es que modelan este robot aplicando el enfoque de Euler-Lagrange. Entonces, pues va de nuevo. Tenemos un marco fijo, que en este caso es denotado por los ejes X y Y. Tenemos un vector de gravedad, G, que actúa en esa dirección. Tenemos dos eslabones. El segundo eslabón está montado al extremo del primer eslabón. Entonces estamos hablando de una cadena cinemática serial o de una cadena cinemática, más bien una cadena cinemática abierta o dicho de otra manera, un robot serial. ¿Ok? El primer eslabón tiene una longitud al centro de masa llamado LS1 y suponemos que ahí en ese centro de masa se concentran la masa de ese eslabón 1 y que también ahí medimos el momento de inercia de ese eslabón 1. Cuando este eslabón 1 gira, dibuja un ángulo Q1 o teta 1, en este caso Q1, y esta Q1 es medida respecto de esta línea punteada vertical. ¿Ok? El segundo eslabón sigue la misma, el mismo, se describe de la misma manera. Tiene un centro de masa y ese centro de masa tiene una distancia de LC2 al punto de pivote de ese eslabón. Obviamente tiene una longitud L2. En el centro de masa suponemos que se concentra la masa 2 y que respecto de este medimos el momento de inercia de este eslabón y observen que este eslabón dibuja un ángulo Q2 respecto de la prolongación del primer eslabón, ¿sí ven? Que es esta línea punteada
Y esta línea punteada es precisamente la que nos dio David Hartenberg, porque esta era la X1 que nos dio David Hartenberg y respecto del cual medimos Q2, ¿ok? Entonces aquí el autor quiso utilizar eh, esta coordenada porque ya la cinemática directa se lo da de manera, o dicho de otro, de David Hartenberg ya se la da de manera sistemática. Bien, pues este es el robot planar de 2 grados de libertad que hay que modelar y es cuestión de aplicar el mismo método, solo que ahora estamos hablando ya de dos eslabones donde a cada eslabón se le aplica ya un torque 1 en la articulación 1 y un torque 2 en la articulación 2. No veo aquí ni tau 1 ni tau 2, pero se supone que ahí están. Es decir, cada articulación tiene un motor y ese es el objetivo, poder controlar el movimiento de la flecha para que este robot siga una trayectoria o realice una tarea predefinida por el usuario en el tiempo y forma que se requiera. ¿Ok? Bien, primero, lo que hicieron fue calcular la posición del centro de masa del eslabón 1. ¿Para qué lo hicieron? Para poder calcular la velocidad al cuadrado que ya les he venido platicando. ¿Por qué? Porque a la hora de calcular la energía cinética del primer eslabón, la van a requerir. ¿Sí ven? Aquí tenemos la energía cinética. Ya voy, ¿eh? Aquí tenemos la energía cinética traslacional del primer eslabón y aquí tenemos otra vez la energía cinética rotacional del eslabón. Después de hacer operaciones, que ya saben cómo se obtiene V1 al cuadrado, ¿se acuerdan? Es derivar x1 para obtener la velocidad de x1, derivar respecto al tiempo y1 para obtener su velocidad, luego elevarla al cuadrado cada uno y luego sumarlas para poder obtener v cuadrada. Cuando se hace eso, finalmente se obtiene esta expresión, ¿va? Y con esto ya tenemos la energía cinética del primer eslabón. Ahora lo que hacen es calcular la posición del centro de masa del segundo eslabón. Y si ustedes observan, esta expresión y esta expresión son la cinemática directa del manipulador, pero al centro de masa del segundo eslabón. Si aquí le quitáramos la LC, ¿observan? Sería L2 nada más. Y esa sería la cinemática directa, o no más bien la X2 nos estaría dibujando la posición en X del efector final o de la punta del segundo eslabón y la posición en Y de ese mismo efector final, ¿sí? Pero para fines de obtener el modelo dinámico, tenemos que calcularlo al centro de masa, que es donde suponemos que ahí se concentra la masa, y entonces hasta aquí se queda, ¿no? Pero observen que es la suma, lo que contribuye el eslabón 1 en X, más la distancia al centro de masa del segundo eslabón en X. Y lo mismo sucede en Y, ¿ok? Esta es la posición del centro de masa del segundo eslabón y van a hacer exactamente lo mismo. Van a derivar x2 respecto al tiempo, asimismo y2 las van a elevar al cuadrado, las van a sumar, ¿para qué? Para obtener la velocidad al cuadrado. Aquí está ya la v2 que quieren obtener, de tal modo que lleguen a esta expresión para finalmente poder decir, la energía cinética del segundo eslabón, pues será un medio de esto por la velocidad al cuadrado, la velocidad 2 al cuadrado, más un medio del momento de inercia por la velocidad angular 1 más la velocidad angular al cuadrado, 2 al cuadrado, ¿va? Bien, hasta aquí, después de desarrollar todo esto, se tiene la energía cinética del segundo eslabón. Como pueden ver, ya calcular la energía cinética del segundo eslabón para este robot ya se empezó a ver un tanto complicado, un tanto laborioso más bien.
No complicado, pero sí laborioso, ¿sí? Porque aquí hay que hacer muchas cuentas para poder llegar a esta expresión dada por 3.7. ¿Ok? ¿Te imaginan si ahora fuera un robot antropomórfico de 3 grados de libertad, calcular el la tercera posición, es decir, calcular la posición del centro de masa del tercer eslabón y luego calcular las velocidades, la velocidad tangencial para así poder calcular la energía cinética? Ya no se ve tan sencillo a mano. Bien, ya con esto tenemos la energía cinética 1, la energía cinética 2, que es la del eslabón 2. Ahora hay que calcular la energía cinética, perdón, la energía potencial de ambos eslabones. Bien, ellos dicen, pues la del primer eslabón es muy sencilla, es M1 por LC1 por G coseno de Q. ¿Ok? Ya está la energía potencial del primer eslabón, la energía potencial del segundo eslabón, sin detenernos a ver cómo lo obtuvieron, pero creyendo que eso es, aquí está la segunda energía potencial. Tercer paso, cálculo de Lagrangiano. ¿Ok? El cálculo de Lagrangiano es energía cinética total menos energía cinética, perdón, energía cinética total del sistema menos energía potencial total del sistema. ¿Ok? Lo que se hace es sustituir cada una de estas aquí y entonces tenemos este lagrangiano. ¿Cómo ven, jóvenes? Se empieza a volver más laborioso, ¿verdad? Y solo es un robot de Sí, 2 grados de libertad. sí se empieza a ¿Alguien? complicar. Sí, pero bueno, no pasa de ser, en el argot cotidiano, de ser talacha. Sí, muchas operaciones. Lo bueno es que existen softwares como Maple que tú le das esto, escribes esto y le dices, ah, pues a esto yo le llamo L y tú derívame parcialmente la L respecto de Q1 punto. ¡Sas! Te lo deriva y luego le dices simplifícalo, factorízalo y ¡sas! Ya, ahí lo tienes guardado. Luego le dices a esto, derívamelo respecto del tiempo. ¿Ah? ¡Sas! Da un resultado. Listo. Nada más hay que tener mucho cuidado con la operación de lo que uno teclea, que tecleemos bien las ecuaciones fuente e irle dando bien las instrucciones de que haga lo que uno quiere que haga con plena conciencia para que todo esto se vaya guardando en una variable y decir, ah, pues este es igual a otra variable y entonces, pues ahí la tengo, ¿no? Esta es no sé, la ecuación uno. Y bueno, este, teniendo pues cuidado de manejando correctamente el software, pues podemos llegar a finalmente a las expresiones que estamos buscando. Aquí lo que quiero resaltar es que observen, de nuevo, primero aplicamos las ecuaciones de Lagrange para la primera coordenada generalizada que era Q1, ¿ok? Ya que las aplicamos, llegamos a una ecuación diferencial que nos va a describir eh, el movimiento del primer eslabón. Y luego lo hacemos para Q2. Hacemos todo el procedimiento y finalmente vamos a llegar a una ecuación. ¿Ok? Después de hacer muchas operaciones, se llega que la primera ecuación que describe el primer eslabón es esta. Y la ecuación que describe el movimiento del segundo eslabón es esta. Como pueden ver, tenemos dos ecuaciones diferenciales ordinarias, no lineales, fuertemente acopladas entre una y otra. Como era de esperarse, pues los dos eslabones están unidos, están vinculados, entonces el movimiento de uno eh, inevitablemente va a perturbar o va a generar movimiento en el otro. ¿Ok? Bien, ya que tenemos estas dos ecuaciones, que es el resultado de haber aplicado las ecuaciones de Euler-Lagrange, pues entonces podemos factorizar para poderlas expresar en el modelo o de la forma que les había comentado hace rato,
que es en la forma matricial. Aquí él no lo tiene, o al menos no aquí de inmediato, pero ahí le vamos a dejar, ¿sí? Este, pero bueno, aquí está la estructura. Después de factorizar, tenemos que llegar a esta estructura. Es decir, las ecuaciones que vimos acá arriba de tau 1 y tau 2 igual a algo. A la hora de factorizarlas tenemos que llegar a esa estructura que dibujé abajo. ¿Ok? Bien, a ver. Bien. ¿Algún comentario, duda, jóvenes? Pantoja, Olvera, Palomeque. ¿no? Bueno, Doc, muy eso bien. nada más es para, ¿te escucho? Bueno, Sí, sí, sí te escucho. eso es nada más considerando que no tenemos el modelo del actuador, ¿verdad? Incluido. Ah, sí, sí, sí. Aquí estamos considerando que los torques o que los motores son fuentes de par. ¿Ok? Efectivamente aquí, Juanjo está señalando algo. Estamos diciendo que todo esto es igual a tau 1 y que todo esto que está acá abajo es igual a tau 2. ¿Ok? Y tau 2 suponemos que nos lo provee sin problema el motor. En la flecha tenemos ese torque. Pero el motor, pues dependiendo de su tipo, pues también tiene un modelo. También tiene un modelo y este modelo es electromecánico. ¿Ok? Y si quisiéramos hacer si quisiéramos hacer o más bien, si quisiéramos tener un modelo mucho más complejo, no complejo, un modelo mucho más completo, tendríamos que considerar la dinámica de los motores. Pero pues habría que ver si eso es conveniente o no, porque al tener un modelo más completo, entonces tendríamos un modelo más complejo, ¿sí? Entonces, pues sí, me capturaría más fenómenos, se apegaría más a la realidad ese modelo, si consideráramos el modelo de los motores, pero también se volvería más complejo, ¿ok? Y todavía para un robot de 2 grados de libertad, pues es pasadero, pero considerar el modelo dinámico de un robot de 6 grados de libertad es, con los modelos de sus motores, ya de por sí, aunque no tomáramos en cuenta el modelo de los motores, ya son muchas ecuaciones, son muchos términos, estamos hablando de algo realmente grande, ¿ok? Y sin embargo se Entonces, hace. Doc, cómo se le hace Ajá. para aproximar el desgaste mecánico y eso, No, pues con la suponemos ley que de no control? sé. Suponemos que el sistema es invariante en el tiempo, que no hay desgaste, que la fricción y la masa no sufren cambios inmediatos, que sí se van dando con el tiempo, pero eventualmente ese desgaste, el juego mecánico que se puede llegar a generar, eventualmente lo puede absorber la ley de control. ¿Sí? Es decir, tendríamos que resintonizar. Pero eso no se da de un día para otro, eso se da con el paso de los días, de hecho de las semanas o de los meses, ¿no? Un robot que está trabaje y trabaje y trabaje día y noche va a sufrir desgaste efectivamente. Y quizá hasta modifique su fricción y requiera eventualmente algún tipo de lubricación, qué sé yo. Este, pero bueno, si el desgaste, si la holgura no es muy grande, pues eventualmente la ley de control lo puede llegar a absorber. Si es muy grande, entonces llega el momento en que hay que cambiar esa pieza, ¿no? Sí, ok. Muy bien. Bien, jóvenes. Esto es así platicadito. Espero no se me estén durmiendo. Y bueno, bien. Este fue
ese es el enfoque de Euler-Lagrange para obtener el modelo dinámico o las ecuaciones de movimiento de un robot de 2 grados de libertad. Hacer esto mismo para uno de 3, 4, 5 o hasta más grados de libertad es bastante, bastante laborioso. Con todo y que tengamos un maple, obtenerlo, obtener el modelo para uno de 6 grados de libertad necesita mucho cuidado para ir manejando muchas, ¿No hay muchas... otra forma, Doc? ¿Mande? ¿No hay otra forma? Por decirlo, que creo que estaba viendo, la otra vez estaba leyendo de unos, esos no sé cómo se usan, pero los cuaterniones, que los ocupan mucho, no sé, o, o Hamilton, no sé, o es lo mismo. Este, bueno, los cuaterniones es un método para calcular los ángulos de... Bueno, a ver, tiene que ver más bien con la orientación, más bien es a nivel de cinemática. Y un problema, bueno, ¿se acuerdan que hablamos un poco, pero muy poco somero, una embarradita de ángulos de Euler? Y llegamos, les platiqué que los ángulos de Euler se utilizaban para calcular l- la orientación del marco del efector final respecto del marco fijo, ¿ok? Pero los ángulos de Euler presentan singularidades en ciertas posiciones. Entonces los cuaterniones surgen como una opción para evadir o evitar esas singularidades cinemáticas, ¿ok? Yo nunca los he usado, no he tenido de necesidad porque sé que existen esas singularidades y yo digo, pues simplemente no paso por ahí. Cuando digo que no paso, que la trayectoria que defino para el robot, evita, o sea, no, ¿cómo decirlo? Tenemos cuidado de que el efector final no pase esos ángulos que regulan los últimos 3 grados de libertad que están en la muñeca. Procuramos que la muñeca o el efector final no pase por esas singularidades cinemáticas. Es todo lo que hacemos y ya. Pero eso es a nivel cinemático, por un lado. Y por lo otro, ¿me habías dicho qué otra cosa, Juanjo? Lo del modelado con Hamilton, Sí, pues Hamiltoniano. bueno, sí, pues es otro enfoque para obtener las ecuaciones de movimiento. Honestamente no lo conozco, lo he escuchado, lo he llegado a ver en algunas ponencias. Tiene otro método. Eh, He escuchado que mucha gente modela con Hamilton. Yo pensaría que primer lugar Euler-Lagrange, segundo lugar Hamilton y tercer lugar Newton-Euler, de lo que está pues reportado en los artículos y en libros, ¿sí? No significa que no haya gente que no utilice el método de Newton. ¿Cómo no usarlo? Pues si es el primero que surgió, ¿no? Si Newton propuso la segunda ley de Newton y después los matemáticos y más gente dijo, a ver, venga para acá y contribuyeron, ¿no? Comenzaron la construcción de la Lo que teoría. sí no, Ajá, ujú. Lo que sí no he visto es que, por decir, en estos libros, tenemos un marco de referencia X, Y, Z, ¿no? ok. Cartesiano. No he visto que utilicen un sistema de coordenadas cilíndrico o esférico. No sé a qué se debe. Exacto, no, no lo hacen. Este, pues, mm, no, no sé decirte por qué exactamente no lo hagan, pero pero no hay necesidad de ello, ¿va? Porque tenemos las cinemáticas y las cinemáticas, pues probablemente ahí ya vaya incluido algún tipo de transformación de cilíndricas o esféricas o qué sé yo, ¿no? Ya esté ahí implícito, esté embebido. Entonces, la verdad es que nunca he tenido esa necesidad de transformar de un tipo de coordenadas a otro, porque ya desde Denavit, siempre que asignemos bien los marcos, que encontremos bien los parámetros, que apliquemos bien las transformaciones, sí, encontremos las transformaciones homogéneas ahí, a uno, a 2, a 3, bla, 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 las multipliquemos bien, pues vamos a llegar a buen puerto, ¿no? Eh, pero es cierto, no hay ese tipo de transformaciones.
yo creo que están incluidas aquí en todo esto, mira, ¿no? De algún modo, O son sin muy tener que... complicadas, ¿Mandé? o son muy complicadas, se complica mucho el análisis, ¿no? Pues si fuera necesario hacerlo, se tendría que hacer, ¿no? Aunque fuera complicado. Pero lo que vemos es que no hay necesidad de ello, finalmente. Si aplicamos Diana Witt-Hartenberg bien, pues no hay necesidad de estar hablando de que coordenadas de esto o de lo otro. El método ya dice, aplícalo así y sin problema llegarás a buen destino. El enfoque geométrico para la cinemática inversa, pues igual. ¿Qué más da si el robot es cilíndrico o es esférico o si es cartesiano o si es la combinación de rotacionales con traslacionales? Solo encuentra las relaciones entre las X, las Y y las Z con los Q1, Q2, Q3, QN, ¿no? Y no se mete en rollos de si es cartesiano, son coordenadas cilíndricas o esféricas o ese tipo, ¿no? Digamos, eso es algo bonito. Bien, miren, para terminar e irnos a un receso, déjenme explicarles cómo después de analizar todo esto, de ver las propiedades del modelo dinámico, de que se dieron cuenta que había una matriz de inercia, una matriz de Coriolis, un vector de pares gravitacionales, entonces se idearon un método sistemático, ¿va? Es decir, para no hacer todo esto a mano, como vimos que se hace, dijeron, bueno, si ya tenemos de Navier-Hartenberg y tenemos las matrices de transformación homogénea de cada eslabón, ¿no? Si nosotros tenemos esas matrices, nosotros podemos manipularlas para que vayamos conociendo la distancia del marco fijo al centro de masa del eslabón 1, al centro de masa del eslabón 2, al centro de masa del eslabón 3 y así sucesivamente. Pero si ya tenemos esas, esas matrices de transformación homogénea, pues entonces podemos conocer los jacobianos analíticos, ¿no? De cada uno de ellos. Y si ya tenemos los jacobianos, pues entonces, pues podemos calcular, y tenemos las velocidades, pues podemos calcular la energía. Y si tenemos la energía cinética y si tenemos la energía potencial, como pueden ver aquí en este lagrangiano, por ejemplo, aquí este libre Tsai va diciendo cómo se obtienen las ecuaciones de un manipulador, pero de manera sistemática. ¿Ok? Ellos dicen, bueno, pues estas son las propiedades si tenemos una matriz de inercia, si tenemos velocidades, si tenemos esto y lo otro, ¿va? Entonces podemos manipular estas expresiones para calcular el jacobiano y luego obtener las ecuaciones de movimiento para finalmente llegar a esta estructura que yo les había comentado antes. Y esa estructura sigue preservando las mismas características de Euler-Lagrange. Lo interesante aquí de este método, ya para terminar, es que si nosotros aplicamos este método sistemático para obtener cada una de esas matrices o vectores que ya les comenté, que es la matriz de inercia M, que esa está descrita por acá arriba, cómo se obtiene. Espérenme tantito. Por aquí estaba la M. Aquí está. Si ustedes quieren conocer la matriz de inercia, apliquen este método, ¿va? Este método iterativo y van a obtener en automático la matriz M. ¿Qué significa? Pues que hay que tener los jacobianos, que hay que tener las masas de cada eslabón, que hay que tener los jacobianos geométricos o jacobianos de velocidades angulares, hay que tener los momentos de inercia de cada eslabón y al aplicar esta fórmula de manera recursiva y sistemática, iterativa más bien, vamos a llegar a la matriz de inercia. Y si queremos conocer el vector de Coriolis, ya no la matriz, sino el vector de Coriolis, que aquí le llaman V, vector de Coriolis y fuerzas centrípetas, pues hay que aplicar esto, ¿va? Para entonces se supone que ya calculamos los elementos de la matriz de inercia y los vamos metiendo aquí, vamos moviendo los índices, vamos moviendo las velocidades y obtenemos el vector de Coriolis. Y luego el vector de pares gravitacionales, pues es simplemente calcular las energías potenciales del sistema de esta manera. Y observen que el jacobiano
¿Se acuerdan que les había dicho que el jacobiano era muy importante para la obtención del modelo dinámico? Pues aquí está el jacobiano y el jacobiano se vuelve a utilizar mucho aquí. Aquí están los jacobianos. ¿Va? Bien, entonces esto viene a simplificar mucho el trabajo porque si ahora queremos obtener el modelo dinámico de un robot de 3 o más grados de libertad y tenemos Maple, pues entonces de esta manera sistematizada podemos obtener el modelo y obtener cada una de las componentes de ese modelo, la M, la V y la G. ¿Ok, jóvenes? ¿Tienen algún comentario o duda? Por el momento no. Ok, bueno, miren, aquí ellos, ¿sí? No, dije no. Ah, No. ok. Miren, aquí no me acordaba, Tsai también obtiene el modelo dinámico del robot planar 2 grados de libertad y ahora lo hace, a diferencia de Kelly, que lo hizo, digamos, a mano. Acá también lo hacen a mano, pero digamos, aquí aplica este método sistemático que les acabo de resaltar en esas ecuaciones, ¿va? Entonces dice, ah, pues tengo esto otro. Y esto no es nada raro, ¿eh? Para ustedes estas son las matrices, fíjense, esta es la matriz A1, esta es la matriz A2. Es decir, esta es una matriz de transformación homogénea, esta es una segunda matriz de transformación homogénea. Bien, ya que tienen eso, pues calculan las posiciones. Esto no es más que la cinemática directa, ¿se acuerdan? Esta es la cinemática directa para el primer eslabón, pero al centro de masa del primer eslabón. Esta es la cinemática directa del segundo eslabón, pero al centro de masa del segundo eslabón. ¿Sí se acuerdan más o menos de estas expresiones? Aquí están los jacobianos para cada matriz de transformación homogénea. Y ya, apliquen el método, observen, hicieron la sumatoria, como son dos eslabones, eslabón 1, eslabón 2, y finalmente tienen la matriz de inercia. Y si ustedes checan esto con lo que Kelly tiene por acá, es exactamente lo mismo, ¿va? Bien. Luego obtienen la matriz, perdón, el vector de Coriolis, aplican la metodología, tararara, y obtienen esto. Y esto, ¿ok? Y luego el vector de gravedad también, las dos componentes G1 y G2. Y finalmente aquí están las ecuaciones. Y estas ecuaciones, perdón por la raya tan fea, estas ecuaciones son iguales a las que están acá, ¿ok? Bueno, para el que tenga interés más adelante, pues aquí están estos libros y digan, ah, pues yo recuerdo que el profe me dijo que en el libro de Tsai aplicaban el método para el robot 2 grados de libertad y también había un ejemplo para el de 4 grados de libertad, que es el robot Scara, y aquí lo plantean. Aquí ellos tienen que llegar, ah, no, solo son 3 grados de libertad al parecer. Sí, aquí tienen que llegar a tres ecuaciones diferenciales exacto, tau 1, tau 2 y tau 3, ¿va? Aquí están modelando el robot de 3 grados de libertad, el Scara. Bien, jóvenes. Pues son las 11:49. ¿A qué hora nos vemos? Para tomar un receso. 10 minutos. ¿Está bien? ¿Qué dicen los demás? ¿Sí? ¿10 minutos? Sí. Sale, nos vemos a las 12.